Durante 2 siglos, una regla invisible mantuvo a las potencias extranjeras fuera de nuestro mar. Esa regla se llamaba Doctrina Monroe, pero hoy esa línea roja ha sido borrada con fuego. Un portaaviones de Estados Unidos bajo ataque, un dictador que ya no tiene nada que perder y una tecnología extranjera que acaba de humillar al gigante en su propio patio trasero. ¿Estamos ante el error final del régimen o ante el inicio de una guerra que nadie podrá detener? Antes de desentrañar la verdad, hay algo que no podemos ignorar: los titulares que encendieron la alarma global. Hay momentos en los que el mundo cambia sin hacer ruido, decisiones que se toman lejos de las miradas, hechos que pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Y este es uno de esos momentos. La Casa Blanca confirma la intensificación de la operación Lanza del Sur. Lo que comenzó como control antinarcóticos se ha transformado en un bloqueo naval de facto en el Caribe. Reportes de agencias europeas indican el hundimiento de múltiples embarcaciones venezolanas. El uso de armamento cinético por parte de la flota de Estados Unidos marca el punto más alto de tensión en décadas. Mientras videos de un supuesto ataque a un portaaviones inundan la red, los verificadores de datos luchan por separar la propaganda de la realidad. ¿Guerra real o guerra de inteligencia artificial? El aislamiento financiero de Caracas llega a su límite. Las sanciones al máximo cortan los últimos puentes comerciales, obligando a un realineamiento con las potencias del este. ¿Error táctico o el inicio de una era donde el gigante ya no es intocable? Pongamos los hechos sobre la mesa, con la frialdad que la verdad exige. Venezuela, bajo una presión que hoy analizamos califica de asfixia total, parece haber cruzado el Rubicón. Se habla de un incidente en el que lanchas rápidas y drones habrían desafiado el perímetro de uno de los símbolos más poderosos del imperio estadounidense. Aunque la Casa Blanca intenta controlar la narrativa tachando los videos de fabricaciones de inteligencia artificial, la realidad es que el USS Gerald Ford y el George Bush no están en el Caribe de vacaciones. Están ahí porque la disuasión económica ha fallado. El petróleo ya no es la moneda de cambio, ahora lo es la pólvora. ¿Por qué debería importarnos esto? Más allá del morbo militar, importa porque estamos presenciando el colapso de una doctrina de 200 años. La doctrina Monroe está muriendo en tiempo real. Cuando sancionas a un país hasta el punto en que sus mandatarios no tienen nada más que perder, le otorgas, paradójicamente, una libertad peligrosa, la libertad del desesperado. Si Washington ya no puede controlar su propio patio trasero con el dólar, solo le queda el acero. Pero el acero es costoso, y el mundo multipolar con Rusia y China moviendo fichas en la sombra está observando cada grieta en la armadura de Estados Unidos. Lo que ocurrió ahora no es una torpeza táctica de Maduro, es la exposición de que el rey quizás está empezando a caminar desnudo. Para desgranar esta crisis, hoy no tengo a 2 reporteros. Tengo a 2 estrategas que ven el mundo con lentes irreconciliables. A mi derecha Rafa, quien sostiene que en el barro de la geopolítica, solo la fuerza y la percepción de locura pueden salvar a un estado sitiado. Y a mi izquierda, Leo, que ve en este incidente el principio del fin para cualquier esperanza de transición pacífica. Señores, la pregunta es una sola y es letal. ¿Es este ataque al portaaviones el mayor error de la historia de Venezuela? ¿O es la jugada maestra que acaba de demostrar que Estados Unidos ya no puede ganar una guerra en su propio hemisferio? Rafa, empiezo contigo. ¿Es esto realismo puro o un suicidio televisado? Mira, Marcos, para responderte rápido, es realismo puro, aunque desde afuera parezca una locura. Lo que pasó con el George H.W. Bush no es un error de cálculo de unos tipos que no saben usar un radar. Es un mensaje. Cuando tú tienes a un país tomado por un narcoestado como Venezuela, al que le han cerrado todas las puertas, le han quitado el dinero y lo tienen bajo asedio constante, ese país deja de jugar bajo tus reglas. La estrategia aquí no es hundir el barco, porque seamos honestos, no tienen con qué. La estrategia es la exposición. Estos tipos aplicaron lo que Robert Greene llama en las 48 leyes del poder: desconcertar y desarmar con el efecto de la imprevisibilidad. Si tú eres el más fuerte, esperas que el pequeño se rinda o se esconda. Pero si el pequeño te lanza un golpe a la cara, aunque no te noquee, te rompe la narrativa de invencibilidad ante todo el barrio. Eso es lo que estamos viendo. Pero Rafa, golpear a un portaaviones de la clase Nimitz
Es invitar a que te borren del mapa en 10 minutos. ¿Dónde está el realismo en eso? Ahí está el detalle, Marcos. El realismo está en que ellos saben que Washington no puede permitirse otra guerra abierta de ocupación ahora mismo. Están jugando con el miedo del gigante a quedar empantanado. No se trata de ganar la batalla naval, se trata de ganar la guerra de percepciones. Si el mundo ve que una lancha rápida puede poner en alerta roja a un símbolo de 13,000 millones de dólares, el portaaviones ya perdió parte de su poder de asustar. Hablemos de los hechos, Rafa. El documento menciona que hubo una confusión en la niebla de guerra. ¿Crees que realmente sabían a qué le estaban disparando o simplemente apretaron el botón por desesperación? Yo creo que sabían perfectamente qué hacían. En el barrio, si quieres que te respeten, le pegas al más grande, no al más débil. De esa niebla de guerra de la que hablan los informes oficiales, a veces es una excusa diplomática para no admitir que te sorprendieron. Usaron el caos a su favor. Como dice Greene, actúa como un rey para ser tratado como tal. El narcogobierno de Nicolás Maduro decidió dejar de actuar como una víctima de sanciones para actuar como un actor militar, por muy asimétrico que sea. Es un movimiento desesperado, sí, pero calculado para forzar una negociación que antes no existía. Es una lectura cruda, Rafa. Básicamente dices que el caos es su mejor defensa, pero hay otra cara de la moneda. Leo, tú has estado escuchando a Rafa y tienes una visión técnica y estratégica totalmente distinta. Para ti, ¿esto es un movimiento maestro o es el síntoma de un colapso inminente? Marcos, gracias por tu invitación. Saludos, Rafa. Te acabo de escuchar y entiendo el atractivo de tu narrativa. Es la historia de David contra Goliat. Pero la realidad estratégica no se alimenta de mensajes o percepciones, se alimenta de resultados sostenibles. Lo que tú llamas mensaje de fuerza, yo lo llamo analfabetismo táctico. Marcos, para entender por qué esto es un desastre para Caracas, hay que volver a las bases. Sun Tzu decía en El arte de la guerra, nunca entres en una batalla que no puedas ganar, y nunca ataques a un enemigo cuya reacción no puedas controlar. El gobierno de Maduro acaba de violar ambos principios. Al hostigar un portaaviones de la clase Nimitz, no han desenmascarado al gigante. Lo que han hecho es darle la justificación legal y moral a la línea dura de Washington para pasar del asedio económico a la intervención quirúrgica. Han destruido su propia mejor defensa, la ambigüedad diplomática. Pero Leo, Luis dice que esa reacción de Washington es precisamente lo que ellos quieren para victimizarse y ganar apoyo interno. ¿No crees que hay una lógica detrás de esa provocación? Es una lógica de corto plazo, Marcos. Puedes ganar un ciclo de noticias, pero pierdes el país. Clausewitz explicaba que la guerra tiene su propia gramática, pero su lógica es política. Si tu política es la supervivencia del régimen, dispararle a un portaaviones es como intentar apagar un incendio con gasolina. Estás forzando a tu enemigo a escalar. Rafa cree que esto es una jugada de ajedrez, pero cuando le pegas al tablero porque no sabes mover las piezas, lo único que consigues es que te echen del club. Y en este club, la salida es por la fuerza. Leo, el documento menciona la niebla de guerra. Si aceptamos que fue un error por falta de tecnología, ¿cómo cambia eso tu análisis sobre la supuesta jugada maestra? Cambia todo, y nada a la vez. Si fue un error por falta de radares, demuestra que el brazo militar de Venezuela está ciego. Y un ciego que lleva una pistola es más peligroso para sí mismo que para los demás. Sun Tzu decía, si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, perderás todas las batallas. Si no sabes identificar un portaaviones de 300 metros, no te conoces a ti mismo. No es una jugada maestra, es el último acto de un sistema que ha perdido la brújula y está empezando a dar manotazos en la oscuridad. ¡Wow! Rafa habla de un golpe psicológico que rompe la invencibilidad. Leo habla de un suicidio táctico que acelera el final. Señores, el ambiente se está calentando y apenas estamos empezando. Rafa, tú mencionaste que cuando no hay nada que perder, el miedo desaparece. ¿Estamos ante un gobierno que busca el conflicto porque ya no tiene otra forma de validar su existencia? Exactamente, Marcos. Mira, hay que dejar de ver al gobierno de Maduro como si fueran burócratas sentados en una oficina de Bruselas. Son una banda sobreviviente,
Han pasado años viendo cómo Washington les pone la soga al cuello. ¿Y sabes qué? Se acostumbraron a la soga. Cuando el gobierno de Maduro decide desafiar a un portaaviones, no lo hace porque crea que va a ganar una guerra naval. Lo hace porque en su psicología, el conflicto es su zona de confort. De hecho, esto conecta con lo que Robert Greene explica sobre la estrategia del caos. Cuando generas un problema tan grande que tu oponente no sabe cómo reaccionar sin quedar como un abusador o un perdedor, tú tomas el control de la situación. Al gobierno de Maduro no le importa que el mundo piense que son locos. Les importa que el mundo sepa que esa locura tiene un precio que Estados Unidos quizás no quiera pagar. Leo, puedes llamarlo analfabetismo, pero esa locura es lo único que ha mantenido a Washington a raya durante una década. Pero esa estrategia del caos tiene un límite. Si el gobierno de Maduro empuja demasiado, la respuesta no será un titular de prensa, será una lluvia de misiles Tomahawk. ¿No lo crees? Eso es lo que tú crees, Marcos. Pero ellos apuestan a que Washington tiene las manos atadas por su propia opinión pública y sus elecciones. Como diría Maquiavelo, un líder que sabe usar la ferocidad en el momento justo, aunque sea una ferocidad fingida, obliga al enemigo a dudar, y en la guerra el que duda pierde el momento. El gobierno de Maduro está apostando todo al bluff más grande de la historia, y por ahora, lamentablemente, les está funcionando. Por favor, Rafa, es increíble cómo romantizas el desastre. Lo que tú llamas apostar al bluff, la ciencia política lo llama suicidio por etapas. Marcos, la psicología de la que hablamos no es una genialidad de Maquiavelo, es la paranoia de un búnker. Sun Tzu decía que cuando un ejército está rodeado y no tiene camino de vuelta, luchará con una furia desesperada, pero esa furia no es una estrategia, es un síntoma de colapso. El gobierno de Maduro está cometiendo el error de creer que su resistencia es eterna. Al atacar o provocar al George H.W. Bush, lo que han hecho es eliminar a los moderados en Washington. Le han dado la razón a los que dicen que con el gobierno de Maduro no se puede negociar. Solo se puede proceder por la fuerza. Clausewitz decía que el mayor error de un estratega es permitir que sus emociones o su paranoia dicten la política. El gobierno de Maduro ya no dicta su política, su miedo la dicta por ellos. Es que tú hablas desde la comodidad de un libro, Leo. El miedo es lo que los mantiene vivos. Si no tuvieran ese miedo que tú dices, ya los habrían sacado como sacaron a Gaddafi. Y ahí está tu error, Rafa. Gaddafi cayó precisamente porque perdió la noción de la realidad, igual que le está pasando al gobierno de Maduro. Sun Tzu advertía que si conoces al enemigo pero no te conoces a ti mismo, por cada victoria sufrirás una derrota. El gobierno de Maduro cree que conoce muy bien a Estados Unidos, pero ha olvidado su propia fragilidad interna. Estás uniendo a tu enemigo mientras tu propio barco tiene 1000 filtraciones. No es una jugada maestra, es el último baile antes de que se apague la música. El tono está subiendo y me parece que es el momento de entrar en aguas aún más profundas. En el siguiente bloque vamos a hablar de quiénes están moviendo los hilos detrás de esta confianza del gobierno de Maduro. Es fascinante ver cómo ambos coinciden en que el aislamiento ha cambiado las reglas, pero difieren en el resultado final. Sin embargo, hay un elefante en la habitación. El gobierno de Maduro no está solo en esta balsa. Muchos medios indican que el soporte tecnológico y la inteligencia que permitió este acercamiento al portaaviones no salió de la nada. Rafa, tú que hablas de la estrategia del loco, ¿qué tan loco es el gobierno de Maduro realmente si tiene a Moscú y Pekín cuidándole las espaldas? Claro, es que ahí es donde Leo se equivoca al llamarlos paranoicos. No es paranoia si realmente tienes amigos poderosos en la puerta. Mira, el gobierno de Maduro ha sido brillantemente pragmático en esto. Saben que para Estados Unidos, Venezuela es un tema doméstico, pero para Rusia y China, Venezuela es una pieza de ajedrez para incomodar a Washington en su propia casa. De hecho, esto conecta con lo que Robert Greene llama la estrategia del aliado superior. Si no puedes ser el más fuerte, hazte indispensable para alguien que sí lo sea. El gobierno de Maduro le ha dado a Putin y a Xi Jinping un portaaviones terrestre a escasos kilómetros de Florida. No están solos, Leo. Están respaldados por potencias que quieren ver a la doctrina Monroe en el basurero de la historia.
Rafa, por favor, estás confundiendo ser un aliado con ser un peón sacrificable. Lo que tú llamas respaldo, yo lo llamo externalización de la soberanía. Sun Tzu advertía que depender de las fuerzas de otros para tu propia seguridad es el camino más corto a la servidumbre. ¿De verdad crees que si mañana Washington y Pekín llegan a un acuerdo comercial masivo, Xi Jinping no va a soltarle la mano al gobierno de Maduro en un segundo? Rusia y China no están ahí para salvar a Venezuela, están ahí para distraer a Estados Unidos mientras ellos hacen sus propios movimientos en Ucrania o Taiwán. El gobierno de Maduro no es un estratega, es un rehén de los intereses de potencias que juegan en una liga donde ellos ni siquiera tienen uniforme. Pero es que ese es el punto. Mientras Estados Unidos pierde el tiempo persiguiendo lanchas en el Caribe, Rusia mete satélites y China mete infraestructura. El gobierno de Maduro solo tiene que mantener el caos el tiempo suficiente para que el orden mundial cambie. Como decía Maquiavelo, un príncipe debe saber usar la bestia y el hombre. Han usado la bestia del conflicto para que el hombre de la diplomacia rusa los mantenga en el mapa. El problema, Rafa, es que cuando usas a la bestia, terminas devorado por ella. Al permitir que potencias extracontinentales dicten tu defensa, el gobierno de Maduro ha eliminado cualquier posibilidad de que los países de la región confíen en ellos. Se han convertido en un tumor geopolítico. Clausewitz decía que el centro de gravedad de una nación es su capacidad de actuar de forma independiente. Hoy, el gobierno de Maduro depende más de un servidor en Moscú que de sus propios generales. Eso no es poder. Es una ilusión óptica que se va a desvanecer en cuanto la factura de Rusia sea demasiado alta para pagarla. Es una imagen poderosa la que plantean. Por un lado, una alianza que desafía el mapa tradicional, y por el otro, una dependencia que podría ser una trampa mortal. Pero al escucharlos, me queda claro que esto no se trata solo de Caracas, sino de la pérdida de autoridad de Washington en su entorno más cercano. Si el gobierno de Maduro puede meter a Rusia en el Caribe sin que el Departamento de Estado pueda evitarlo, ¿no estaremos ante el colapso definitivo de la doctrina Monroe? Porque si la influencia de Estados Unidos ya no llega ni a sus vecinos, ¿qué queda realmente de su hegemonía en este hemisferio? Marcos, la pregunta es el núcleo del conflicto. La doctrina Monroe, ese pilar de 1823, no está colapsando por causas naturales. El gobierno de Maduro la está demoliendo para sobrevivir. Pero hay que ser claros. El fin de una hegemonía regional en manos de una dictadura no es un proceso de liberación, es un proceso de degradación. Sun Tzu decía que el orden y el desorden son una cuestión de organización. Estados Unidos se confió en su peso económico y descuidó la seguridad de su entorno. Al permitir que el dictador abra las puertas a potencias rivales, Washington ha perdido su zona de seguridad. El Caribe ya no es un lago estadounidense, es una zona de fricción global. ¿Por qué un régimen sin escrúpulos decidió alquilar la soberanía del país al mejor postor extranjero para no soltar el poder? Mira, Leo, a un dictador que está peleando por su vida en el Palacio de Miraflores le importa un bledo la historia de James Monroe. Ellos viven en el presente de la supervivencia. El gobierno de Maduro entendió que la doctrina Monroe solo funciona si le tienes miedo al sheriff, pero si tú como dictador te rodeas de guardaespaldas rusos y tecnología iraní, el sheriff ya no puede entrar a tu casa tan fácilmente. Robert Greene dice, desprecia las cosas que no puedes tener. El gobierno de Maduro sabe que nunca tendrá el reconocimiento de Washington, así que decidió pisotear su autoridad. Han decidido que es mejor ser el puesto de avanzada de enemigos de Occidente que ser un país democrático bajo la influencia de Estados Unidos. La doctrina Monroe murió el día que el dictador comprendió que Washington tiene demasiados frentes abiertos y muy poca voluntad para sacar a un tirano que está dispuesto a quemar el país entero antes de irse. El problema, Rafa, es que el gobierno de Maduro confunde la impotencia temporal de Washington con el fin de una era. Clausewitz explicaba que a veces un poder retrocede para golpear con más fuerza. El dictador cree que ha ganado, pero lo que ha hecho es obligar a Estados Unidos a cambiar el guante de seda por el de acero. Si la doctrina Monroe ha muerto, lo que viene no es soberanía para Venezuela. Espera un momento, Leo. Sé que para ti esto es el pan de cada día, pero hay muchas personas en la audiencia que escuchan el término y no saben exactamente a qué nos referimos con la doctrina Monroe. Déjame darles un breve resumen para que todos entendamos de qué tamaño es la grieta que se está abriendo hoy. Por supuesto, adelante, ilústranos con tu sabiduría. Gracias, Leo.
Miren, para que lo entiendan de forma simple, la doctrina Monroe nació en 1823 bajo el lema América para los americanos. En ese entonces, el presidente James Monroe le dijo a las potencias europeas que cualquier intervención de ellos en este continente sería vista como un acto de agresión contra Estados Unidos. Básicamente, fue Washington marcando su territorio y diciendo, este es mi vecindario y aquí mando yo. Durante 2 siglos, esa regla mantuvo a las potencias extranjeras fuera del Caribe y de Sudamérica. Pero hoy, con el gobierno de Maduro permitiendo bases de inteligencia y presencia militar de rivales directos de Washington, esa línea roja ha sido borrada. Ahora sí, Leo, puedes continuar. Exacto. Como les decía, si la doctrina Monroe ha muerto, lo que viene no es soberanía para Venezuela, es una intervención directa por seguridad nacional. Has pasado de ser una molestia política a ser una amenaza existencial para el hemisferio. Y ahí es donde el dictador se siente cómodo, Leo. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado. El gobierno de Maduro prefiere ser una amenaza temida que una democracia ignorada. Han convertido a Venezuela en una espina en el pie de los estadounidenses. No puedes caminar sin que te duela. Mientras Washington duda sobre qué hacer, ellos siguen en el trono, gestionando el miedo y riéndose de unas sanciones que ya no tienen filo. Es un panorama sombrío. Un régimen que usa el caos como escudo y una potencia que ve cómo su autoridad histórica se desvanece. Pero Rafa ha mencionado algo clave, esa risa del dictador frente a las sanciones. Si el castigo económico era la herramienta para evitar la sangre, y esa herramienta hoy es vista como un chiste en el Palacio de Miraflores, nos quedamos en un vacío de poder. Porque si el dólar ya no asusta y la diplomacia no existe, ¿qué le queda a la Casa Blanca antes de considerar la fuerza bruta? ¿Realmente Washington tiene un plan B? ¿O se quedaron sin opciones ante un régimen que simplemente decidió dejar de jugar bajo las reglas del mundo financiero? Si la doctrina Monroe es hoy papel mojado, nos queda un vacío muy peligroso. Washington apostó todo a la asfixia económica, a las llamadas sanciones máximas, creyendo que el hambre del pueblo obligaría al dictador a ceder. Pero estamos viendo que el gobierno de Maduro ya no siente ese dolor. Rafa, voy contigo. ¿Por qué el castigo económico parece haberse convertido en un chiste para el Palacio de Miraflores? Porque Washington cometió el error de manual de creer que un dictador se preocupa por la economía de su país. Marcos, para el gobierno de Maduro, la miseria de la gente no es un problema, es una herramienta de control. Las sanciones máximas fracasaron porque asumieron que estaban tratando con políticos democráticos que temen perder elecciones. Pero un dictador solo teme perder el control de las armas. De hecho, esto encaja con lo que Robert Greene llama aprovecharse de la hostilidad del enemigo. El gobierno de Maduro ha usado las sanciones para limpiar su propia estructura. El que se queja es un traidor financiado por el imperio. Han creado una economía criminal, paralela, que se mueve con oro, cripto y apoyo de otras autocracias. Mientras el pueblo sufre, la élite del régimen se ha vuelto experta en vivir en la sombra. Las sanciones ya no muerden al dictador, solo muerden al ciudadano de a pie, y eso al régimen le da exactamente igual. Es una visión muy cínica, Rafa, aunque tristemente real en el corto plazo. Pero no te equivoques, la erosión estructural es masiva. Lo que tú llamas economía paralela, Sun Tzu lo llamaría una victoria precaria. El gobierno de Maduro ha sobrevivido, sí, pero convirtiendo al país en un cascarón vacío. Clausewitz decía que la economía es la base que sostiene cualquier esfuerzo político o militar. Al destruir el tejido productivo del país, el dictador se ha quedado sin margen de maniobra real. Si mañana el precio del petróleo cae, o sus aliados en Moscú le pasan una factura que no puede pagar, el sistema colapsa porque no tiene ahorros ni crédito internacional. Washington no ha fallado con las sanciones, simplemente ha sido un proceso de asfixia lento. El problema es que el dictador, al verse sin aire, ha decidido dar un manotazo violento con este incidente del portaaviones. El problema, Leo, es que mientras tú esperas a que la asfixia lenta haga efecto, el dictador te acaba de patear el tablero. El tiempo en la academia no es el mismo que en el búnker. 10 años de sanciones no han sacado a Maduro, pero sí han empujado a Venezuela a los brazos de Irán y Rusia. Al final,
Las sanciones máximas solo lograron que el dictador cambiara de socios comerciales, y ahora esos socios son los que le dan la tecnología para desafiar a tu flota en el Caribe. Esa es la paradoja más inquietante. Una herramienta diseñada para evitar la guerra parece haber creado un régimen que siente que ya no tiene nada que perder. Y si la economía ya no es un freno para el dictador, entonces entramos en la fase del riesgo militar puro, porque si no puedes ganar en la Bolsa de Valores de Nueva York, intentas humillar al enemigo en las aguas del Caribe. Esto nos lleva a una duda técnica fundamental. ¿Cómo es posible que un régimen con una economía en ruinas haya podido siquiera acercarse al George H.W. Bush? ¿Fue un error por falta de mantenimiento o fue una prueba de fuego de armas extranjeras? Ok, entremos al barro. ¿Fue el ataque al portaaviones un error por la degradación técnica del régimen o una orden directa del dictador para forzar un conflicto? Leo, te veo escéptico. Es pura incompetencia, Marcos. El gobierno de Maduro ha purgado a los profesionales y los ha cambiado por leales. Sun Tzu decía que un soberano confundido lleva al ejército a la derrota. Están ciegos. Por favor, Leo, no seas ingenuo. No es ceguera, es una provocación calculada. El dictador necesita una guerra externa para justificar la bota que tiene puesta sobre el cuello del pueblo. Es supervivencia. Eso no es supervivencia, Rafa, es un suicidio. Clausewitz explicaba que no puedes controlar la escalada de una guerra. Al tocar ese portaaviones, el dictador acaba de firmar su propia sentencia de muerte. O tal vez acaba de comprarse 5 años más en el poder. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado. Si Washington duda en responder por miedo a un conflicto regional, el dictador gana de nuevo. Pero Rafa, ¿me estás diciendo que el gobierno de Maduro está dispuesto a ver a Caracas arder bajo los misiles Tomahawk solo por un titular de prensa que los haga ver fuertes? Exactamente. A un dictador como Maduro no le importa el bienestar de su gente, le importa su cabeza. Si el país arde pero él sigue en el búnker, para él eso es una victoria. El caos es su ecosistema. Es una lectura criminal. Sun Tzu advertía que si no conoces al enemigo, perderás todas las batallas. El régimen cree que conoce a Estados Unidos, pero ha subestimado la tecnología y la furia de una potencia humillada. La tecnología no sirve de nada si no tienes la voluntad política de usarla, Leo. El dictador sabe que Trump no quiere otro Vietnam en el Caribe. Está jugando con nuestra propia debilidad política. Estás ignorando la realidad militar. No hay jugada maestra cuando tus radares no distinguen un portaaviones de un pesquero. Es la negligencia de un régimen que ya solo sabe destruir lo que toca. Esperen un momento. Esa negligencia es lo que más asusta, porque si fue un error por falta de mantenimiento, significa que tenemos a un dictador con juguetes peligrosos que no sabe usar, y un ciego con una pistola es lo más letal que existe. ¿No lo creen? O tal vez el ciego tiene un perro guía ruso o chino que le dijo exactamente dónde disparar. No subestimes la maldad del régimen, Marcos. Suelen ser mucho más listos de lo que los académicos como Leo quisieran admitir. Bueno, esa mención a los aliados extranjeros es la clave de todo, porque si este ataque no fue un error, sino una prueba de campo de armas que no son venezolanas, el problema escala a nivel global. ¿Estamos ante tecnología extranjera probando la defensa de Estados Unidos? A ver, dejemos de lado los libros. La realidad es que unas lanchas y unos drones de un país en ruinas pusieron en jaque a la joya de la corona de Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso sin admitir que el gigante está dormido? No está dormido, Marcos, está siendo prudente. Pero la prudencia se confunde con debilidad, cuando el que tienes enfrente no tiene nada que perder. El dictador no ganó una batalla, solo aprovechó un descuido técnico. Vaya excusa, Leo. Siempre con el descuido técnico. Si te pegan un tiro en la calle, no dices que fue un descuido. Dices que te asaltaron. El gobierno de Maduro demostró que el dinero de Estados Unidos no compra invulnerabilidad. Lo que demostró es que es un régimen parásito que usa tecnología ajena para hacer el trabajo sucio. Esos drones no se hicieron en Caracas, Rafa. Es un dictador jugando a la guerra con controles remotos extranjeros. ¿Y qué importa quién los hizo? Lo que importa es quién apretó el gatillo. El dictador le acaba de quitar el aura de Dios a la flota de Estados Unidos. En el barrio, si hace sangrar al matón, el matón ya no asusta a nadie.
Hacer sangrar al matón solo sirve si puedes aguantar el golpe que viene después. Y tú sabes bien que el gobierno de Maduro no aguanta ni 10 minutos si Estados Unidos decide apagarles la luz de verdad. Es pura fanfarronería. Llevan diciendo eso 10 años, mientras el dictador sigue desayunando en Palacio. Estados Unidos es un boxeador viejo, Leo. Mucho músculo, mucha medalla, pero ya no tiene reflejos para esquivar los golpes de un gánster joven y sucio. No confundas la paciencia con la parálisis. El dictador está celebrando un gol en el primer minuto de un partido que dura 90. El problema es que cuando el estadio se le caiga encima, no va a tener a dónde correr. Pero Leo, el hecho es que el supuesto video está en redes sociales. Millones de personas vieron al portaaviones bajo ataque. ¿No es esa la verdadera arma del dictador? La narrativa de que Estados Unidos ya no es el dueño del Caribe. Exacto. En este siglo, la verdad es lo que la gente cree, no lo que pasa en el radar. El dictador ya ganó porque nos tiene aquí discutiendo si Estados Unidos todavía es capaz de defender su propio patio trasero. Con todo respeto, ¿de qué hablas? Es una victoria de humo, Rafa. Puedes engañar a la gente con un video, pero no puedes engañar a los misiles que ya están apuntando a los centros de mando en Caracas. El dictador cambió su país por un meme de propaganda. Esta es la pura realidad. Pues ese meme tiene a los halcones de Washington sudando frío. El dictador no busca ganar una guerra. Busca que Estados Unidos tenga tanto miedo al caos que prefieran dejarlo sentado en su silla otros 10 años. Aunque me duela decirlo, lamentablemente es así. Entonces, esa es la apuesta más peligrosa de todas. Jugar con el miedo al caos para evitar la justicia. Pero si el dictador está tan seguro de su tecnología y de sus aliados, ¿por qué no ha ido más allá? ¿O es que esto fue solo un aviso? Ya basta de teoría. El portaaviones fue golpeado, el video es viral y el honor de Estados Unidos está por el suelo. ¿Qué impide que mañana amanezcan 50 misiles sobre el Palacio de Miraflores? ¿Por qué el dictador sigue durmiendo tranquilo? Eso es porque el dictador sabe que Estados Unidos le aterra el caos más que la tiranía. Si quitas la cabeza del régimen sin un plan, conviertes a Venezuela en una Somalia con petróleo a 10 minutos de Florida. Esa es su verdadera armadura. Eso es cobardía disfrazada de análisis, Rafa. El dictador no duerme tranquilo. Duerme en un búnker porque sabe que ha cruzado una línea de no retorno. No se puede golpear a la potencia más grande del mundo y esperar que te manden una carta de queja. Pues es lo único que han mandado en años. Cartas, sanciones y discursos aburridos. El dictador se dio cuenta de que los Estados Unidos es un perro que ladra mucho, pero ya no tiene dientes para morder en su propio vecindario. Los dientes los verás cuando el primer escuadrón de F-35 pase sobre Caracas. El problema de los dictadores es que siempre confunden la moderación con la debilidad, hasta que el cielo se les cae encima. Y ese momento está muy cerca. Ya lo verás. Sí, claro. Como estaba cerca en 2019, ¿no? El dictador se ríe de tus amenazas, Leo. Él sabe que si los Estados Unidos dispara, la región entera se prende fuego y las refinerías se vuelven antorchas. Es un chantaje perfecto. Es un chantaje que tiene fecha de caducidad. No puedes sostener un país con amenazas y aliados que están a 10.000 kilómetros de distancia. Rusia y China no van a ir a la guerra por un dictador tropical que no sabe controlar a sus lancheros. No necesitan ir a la guerra, solo necesitan que Estados Unidos crea que lo harán. El dictador es un experto en usar sombras para asustar a gigantes. Mientras tú hablas de escalada, él ya se aseguró otro año en el poder. Pero Rafa, un error de cálculo y estamos en la Tercera Guerra Mundial en el Caribe. ¿De verdad el dictador es tan ciego como para arriesgarse a ser el epicentro de un conflicto nuclear solo por no soltar la silla? Es que para él no hay diferencia. Si suelta la silla, va preso o termina en una fosa. Para el dictador, el fin del mundo es preferible al fin de su mandato. Por eso es el jugador más peligroso de la mesa. No tiene freno de emergencia. Esa es la definición de un psicópata político, no de un estratega. Al forzar esta escalada, el dictador ha convertido a Venezuela en un campo de tiro. Ha dejado de ser un problema político para ser un objetivo militar prioritario. Objetivo o no, ahí sigue. Y mientras más hables de misiles, más gente en el ejército se pega a él por puro miedo.
Estados Unidos le está haciendo la campaña de unidad nacional al hombre que más odian. La tensión es insoportable. Estamos a un error de distancia del desastre total. Pero si la escalada es inevitable, ¿qué queda de la región? Estamos presenciando el sacrificio de una nación entera por el ego de un solo hombre y la indecisión de una potencia. Después de tanto análisis sobre misiles y búnkeres, queda la pregunta más importante. ¿Hay luz al final de este túnel? La historia nos enseña que ninguna bota es lo suficientemente pesada como para aplastar el deseo de libertad de un pueblo para siempre. ¿Estamos viendo finalmente las grietas definitivas en la pared de esta dictadura? Absolutamente, Marcos. El dictador cree que su fuerza está en el miedo, pero el miedo se agota cuando ya no queda nada que perder. Venezuela saldrá de esto porque la libertad es una ley natural, y la tiranía es solo una anomalía costosa. El colapso del régimen no vendrá solo por la presión externa, sino porque el espíritu venezolano es más grande que cualquier dictador. El amanecer es inevitable. Mira, por primera vez voy a estar de acuerdo con Leo. Las dictaduras parecen eternas hasta que dejan de serlo en un segundo. El dictador puede comprar generales, pero no puede comprar el futuro de un país que ya decidió que no quiere vivir más de rodillas. Esta provocación al mundo no es una señal de fuerza, es el último manotazo de alguien que sabe que el tiempo se le acabó. La libertad viene, y no habrá muro que la detenga. Con esa certeza nos quedamos. El camino ha sido largo y doloroso, pero la historia no se detiene ante un solo hombre. Venezuela ha demostrado una resiliencia que el mundo admira, y esa misma fuerza es la que reconstruirá la democracia sobre las cenizas de esta tiranía. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos vemos en la próxima entrega con la esperanza de que el próximo debate sea sobre la reconstrucción y no sobre la guerra. Hemos navegado hoy por aguas turbulentas. Escuchamos análisis de tácticas militares, de geopolítica fría y de la psicología de un régimen que se niega a soltar el poder. Pero más allá de los portaaviones, de las sanciones y de las amenazas de guerra, hay algo que ningún radar puede detectar y que ninguna dictadura puede confiscar: la voluntad de un pueblo que se niega a morir en la oscuridad. Venezuela no es solo un punto en un mapa de conflictos, es el hogar de millones que, a pesar de la bota opresora, siguen soñando con el regreso de sus hijos, con el pan ganado con dignidad y con la justicia que hoy parece esquiva. La historia es implacable con los tiranos, nos ha enseñado una y otra vez que el poder basado en el miedo es un castillo de naipes. Por muy alta que sea la muralla que la dictadura ha construido, siempre habrá una grieta por donde se filtre la luz de la libertad. Esa luz no depende de Washington, ni de Moscú, ni de Pekín. Reside en el corazón de cada venezolano que sigue diciendo no a la opresión. Rafa, Leo, les pido una última reflexión. Breve. ¿Qué mensaje le dejan a esa Venezuela que nos escucha hoy con el anhelo de un cambio real? Mi mensaje es de confianza en la verdad. Las dictaduras se alimentan de la mentira de que son invencibles, pero la libertad es una fuerza de la naturaleza. No pierdan la fe en las instituciones que reconstruirán juntos. El conocimiento y la razón volverán a guiar a nuestra nación. Muy pronto, el talento que hoy está esparcido por el mundo regresará para levantar la Venezuela que se merecen. La libertad está escrita en el destino. Y yo les digo que no se dejen engañar por los juegos de sombras del dictador. Su agresividad es el síntoma de su miedo, no de su fuerza. La calle y la historia tienen memoria, y la resistencia de ustedes es lo que realmente le quita el sueño a los que hoy usurpan el poder. Venezuela va a ser libre, no porque alguien vaya a salvarlos, sino porque ustedes nunca se rindieron. Mantengan la frente en alto. El final de esta pesadilla está más cerca de lo que creen. Gracias a ambos por este debate intenso, y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos despedimos con la certeza de que ninguna noche es eterna y de que el sol de la democracia volverá a brillar con fuerza sobre Venezuela. Fuerza y hasta la próxima.